pediatría, hoy con 2 charlas, así que ya los dejo con la primera disertante. Es un honor tenerla, un placer, a la doctora Claudia Schau. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Un Bu- gusto participar en este curso de la SAU. Y bueno, si les parece, vamos a comenzar. Yo me voy a referir a las Dale, sexodesviaciones. Cualquier duda que vaya surgiendo, me pueden preguntar, no hay ningún problema. perfecto, Claudia, cuando quieras. Gracias. ¿No me avanza esto? Bueno, yo me voy a referir dentro de las sexodesviaciones a la forma latente, que es la exoforia, la vamos a nombrar brevemente, y después a las distintas formas de exodesviaciones manifiestas. Especialmente me voy a referir a la exotropía intermitente, que es la forma más frecuente de presentación. El 85% de las exodesviaciones que se nos presentan en el consultorio corresponden a una exotropía intermitente. También voy a hablar de la permanente, la infantil, sensorial, la exotropia consecutiva y un poco hacer el diagnóstico diferencial con la desviación horizontal disociada o DHD. Con respecto a la etiopatogenia, existen distintas teorías. Duane habla de un desequilibrio inervacional entre los mecanismos de convergencia y divergencia. En realidad hay un poco de distintas opiniones con respecto a si la exodesviación es un mecanismo activo o pasivo, ¿no? Con respecto a la divergencia, no se ha encontrado un centro activo de divergencia, pero este desequilibrio favorecería la exodesviación. Bielchowski habla de una posición anormal de reposo en divergencia, y esto estaría relacionado con factores anatómicos. Más que nada se deberían a las características de la órbita, el globo ocular, los tejidos perioculares. Y Burian un poco mezcla las dos teorías, habla de que estaría relacionado con factores estáticos, mecánicos, anatómicos y también factores dinámicos de tipo inervacional. Y que la interrelación de estos mecanismos de convergencia y divergencia pueden favorecer la aparición de una exodesviación si esta es digamos, de la mayor preponderancia. Con respecto a la genética, la exotropía intermitente tiene una gran carga hereditaria y la herencia es multifactorial. Su aparición va a depender de factores sensoriales y motores. Me voy a referir con respecto a la exoforia. Como les dije, es una exodesviación latente que se va a poner de manifiesto en cualquier situación con algún modo de disociación, como por ejemplo cuando hacemos el cover test o cuando colocamos un filtro rojo-verde. Eh, ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Bueno, los síntomas van a depender según la magnitud de la desviación y la amplitud de la convergencia fusional. Hay pacientes que tienen exoforia y nosotros lo vamos a observar en un paciente cuando hacemos el examen, pero a veces no hay ningún síntoma que el paciente pueda referir con respecto a la exoforia. Fíjense en este video, en esta paciente, cuando nosotros cubrimos el ojo se va a una posición como en divergencia, pero rápidamente recupera la fusión, inmediatamente. En ningún momento queda con el ojo desviado. En estos casos, lo que uno puede indicar como tratamiento, primero es corregir el defecto óptico. Si tiene astigmatismo, miopía o una gran hipermetropía, se corrige. Y ejercicios ortópticos también son útiles en este tipo de pacientes. Con respecto a las características de las exotropías en general, sabemos que son menos frecuentes que las ET. Eso en este último tiempo es un poco controvertido, porque uno en la consulta últimamente, no solo yo, sino otros colegas, encontramos que hay muchas más pacientes con exotropias.
Yo les diría que en la consulta veo mucho más exotropías que T. Pero bueno, en nuestra población se dice que es más frecuente. Con respecto a la prevalencia, es mayor en mujeres y la aparición es temprana, más o menos entre los 2 y 3 años, pero ya a veces antes del año el chico empieza a tener esa desviación, solo que muchas veces es intermitente y sobre todo es en la visión de lejos. Entonces, cuando uno revisa al paciente, que en general lo hacemos a corta distancia, a veces no lo notamos, pero a veces los padres dicen, sobre todo la mamá, que está todo el día con el niño, es como que dice, yo por momentos no noto que desvía. Y eso suele ser más que nada en la visión de lejos y cuando el chico está más nervioso, cuando está más cansado, cuando tiene fiebre. Esta desviación es más frecuente cuando en los pacientes que tienen anomalías craneofaciales y niños con déficit neurológico. Y también Kushner refiere que en un trabajo se ha determinado que los niños de madres fumadoras durante el embarazo o chicos de bajo peso al nacer también tienen mayor predisposición a las sexodesviaciones. Acá les quiero mostrar este paciente que tiene una exotropía intermitente, que es, fíjense que es distinto. Uy, hola. ¿Se vean? ¿Me Sí, escuchan? te escucho, Claudio. Se Pensé que se había entrecortó por un recién. momento, pero está todo Sí, no bien. sé qué pasó. Bueno, Dale. fíjense en este paciente que tiene exotropía intermitente, en esta foto está perfectamente alineado. Y fíjense en las de abajo, desvía por momentos el ojo derecho, por momentos el ojo izquierdo. Les muestro el video. A veces, miren, en este caso este niño, que es chiquito, muchas veces no es tan fácil revisarlo, ¿no? Y uno se encuentra no es como un adulto que lo tapas, a veces medio que se resiste para que uno lo pueda examinar. Pero fíjense en este caso, que el chico, cuando sacamos el oclusor, sigue con el ojo desviado. ¿No? Para hacer el diagnóstico diferencial con la exoforia. Bueno, con respecto a la exotropía intermitente, puede ser intermitente en tiempo o espacio, es decir, desvía a veces no, o desvía de lejos y no desvía de cerca. La agudeza visual suele ser semejante en ambos ojos, la refracción también suele ser similar a la población en general. La ambliopía suele ser entre un 9 y un 13% y generalmente está más que nada asociada a la anisometropía. Y estos pacientes, algo que caracteriza a la exotropía intermitente es la supresión. Cuando el chico está alineado, está fijando con ambos ojos, fusiona. En estado de desviación, suprime. Inicialmente puede ser que tenga por momentos visión doble, pero rápidamente se instala la supresión y esto hace que esa desviación empeore. Entonces, en la exoforia no tenemos supresión, pero en la exotropía intermitente sí está presente. Por definición, estos pacientes cuando desvían, suprimen. Y en ellos vamos a encontrar correspondencia retinal normal cuando están alineados. Cuando están desviados podemos tener correspondencia retinal normal o anómala. Eso después lo vamos a ver. El ángulo de desviación suele ser igual o menor en las miradas laterales con respecto a la posición primaria. Podemos encontrar disfunción de oblicuos, no tan frecuentemente como en las esotropías, pero podemos encontrar más frecuente patrón en B. Los registros electrooculográficos son normales y este tipo de pacientes, al operarlos, tienden a la hipocorrección y a la recidiva. Y este es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el plan quirúrgico, ¿no? Bueno, en cuanto a las características sensoriales, tenemos que diferenciar dos tipos de pacientes. Unos los que tienen verdadera exotropía intermitente.
que en estado fórico, es decir, cuando están alineados, tienen correspondencia normal y muy buena estereopsis, 60 segundos o más, pero cuando desvía suprimen. Y ahí podemos encontrar correspondencia retinal normal o anómala. Pero hay un grupo de pacientes que parecen ser una exotropía intermitente, pero son en realidad una pseudoexotropía intermitente. Cuando parecen estar alineados, en realidad tienen una microdesviación y tienen correspondencia sensorial anómala. Cuando desvía, suprimen, tienen una supresión intensa y diplopia de correspondencia retinal anómala. Esto es importante diferenciar estos dos pacientes porque también cuando uno realiza el plan quirúrgico, vamos a tener distintos objetivos. Con respecto a la evaluación clínica, bueno, es importante el interrogatorio sobre antecedentes familiares. Muy frecuentemente encontramos algún familiar que también tiene exodesviación. Con respecto a la edad de inicio, ya les dije que empieza más temprano, muchas veces entre 1 y 3 años aproximadamente, pero ya algunos, a veces antes del año, pueden empezar a desviar. Es importante la inspección, ver las características de las hendiduras, la órbita. Vamos a hacer, como siempre, el examen ocular básico, la refracción bajo cicloplejía, y vamos a indicar si hay algún defecto óptico, es importante corregirlo, más que nada en la presencia de anisometropía y astigmatismo, porque una visión desigual favorece la desviación. Entonces, tenemos que tratar de que el paciente tenga el defecto óptico corregido. Y vamos a monitorear la evolución, es decir, no en todo paciente que se presenta con una exotropia vamos a hacer algo. A veces simplemente lo vamos a controlar, otras veces podemos indicarle algún tratamiento conservador, clínico o quirúrgico. Em, ¿Cómo vamos a evaluar la correspondencia? Bueno, con el filtro rojo y prisma, me imagino que esto ya lo habrán hablado, el test macular y fundamentalmente si hacemos el TNO es como una forma práctica de corroborar que el paciente tiene correspondencia sensorial normal. Si, si el TNO es negativo, bueno, la correspondencia sabemos que no es normal. En cuanto al examen motor, en general, aunque sean pacientes que desvíen ambos ojos, hay un ojo fijador y siempre, en general, suelen desviar el mismo ojo, a pesar de que no tengan diferencia de visión entre un ojo y otro. Es lo que se llama el ojo esclavo, ¿no? Con respecto a las ducciones y versiones, suelen ser normales, pero a veces podemos encontrar como una aparente hiperfunción de oblicuos superiores e inferiores. Fíjense, en este caso, este paciente tiene una exotropía, en este caso está desviando el ojo derecho, y fíjense en el campo de acción del oblicuo inferior cómo se puede ver la hiperfunción, y también la hiperfunción de oblicuo superior. Miren el caso de esta paciente que tiene una exotropía de gran ángulo, y en ella podemos ver que existe una limitación de la aducción de ambos ojos, perdón, una limitación de la aducción de ambos ojos, en ojo derecho e izquierdo, y fíjense cómo se observa la hiperfunción de ambos oblicuos inferiores y ambos oblicuos superiores. Esta paciente presenta lo que se llama tail lateral rectus, que es esa exodesviación que tiene una aparente hiperfunción puede ser de los 2 o 4 oblicuos. Y se debe a un recto lateral tenso, acortado. Entonces, ¿por qué sucedería esto? Porque cuando el paciente trata de dirigir el ojo, en este caso, por ejemplo, hacia la aducción, se contrae el recto medio frente a un recto lateral tenso. Entonces se genera como un vector de fuerza vertical, ni bien el ojo está ligeramente por encima o por debajo de la línea media. Entonces se hace como lo que sucede en el DUAN, un upshoot o downshoot en aducción.
Y esto se resuelve cuando el paciente se opera y hacemos un debilitamiento de rectos laterales. No es necesario en estos casos debilitar los oblicuos. Entonces, es importante hacer un diagnóstico diferencial si el paciente tiene una verdadera hiperfunción de oblicuos o no, porque muchas veces es una pseudohiperfunción y en ese caso no vamos a tocar los oblicuos, solo con corregir los laterales vamos a ver que la evolución es muy favorable. Les quiero mostrar este trabajo con respecto a las exodesviaciones con patrón en A y en B. Y acá en este trabajo de Demer se analizó la posición de las poleas en los pacientes que tienen una exotropia comitante y los que tienen un patrón en A, en B o en Y. Y evaluaron la posición de las poleas y además el tamaño de los músculos rectos, del recto medio y del recto lateral. Y encontraron que en las exodesviaciones comitantes, las poleas tenían una ubicación normal, a diferencia de los pacientes que tenían una exotropía en patrón. Fíjense, en la primera foto podemos ver, este paciente es un paciente normal. Fíjense que el recto medio, el recto lateral, están en una posición eh, normal, a la misma altura. Y fíjense la posición del recto inferior y el recto superior. En el caso de los pacientes que tienen una exodesviación con patrón A, lo que se puede ver es como que la órbita está in ciclo rotada. Entonces vamos a encontrar que el recto lateral está más alto que el recto medio, que el recto superior está más nasal con respecto al recto inferior. Bueno, y como les dije, el recto medio está más bajo. En cambio, en los que tienen patrón en B, hay como una ciclo rotación de la órbita. Entonces, el recto medio va a estar más alto que el recto lateral y el recto inferior más nasal con respecto al recto superior. En cambio, entonces, como les dije, en los pacientes que tienen una exodesviación comitante se comportan igual a un paciente eh, de control. Y analizando el volumen del recto medio y el recto lateral, encontraron que el volumen parcial posterior del recto medio fue subnormal en el 29 pacientes de de los casos que se trataba de una exotropía comitante. Y en cambio estaba normal en los que tenían una exodesviación en patrón. Bueno, esto es importante en el caso de los pacientes que tengan patrón en A o en B, pedir una tomografía o una resonancia para ver cómo se encuentran los músculos, qué características tienen, y por supuesto también evaluar la torsión. Y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial de una verdadera hiperfunción de oblicuos o no. ¿Cómo vamos a medir estos pacientes? Bueno, en los lactantes los vamos a medir a través del Hirschberg y el Krispke. Y en los adultos lo vamos a hacer con el Covertest alternado con prismas, en el caso de que el paciente tenga una agudeza visual que le permita fijar un punto a distancia, que tenga, en el caso que tenga mala visión, lo vamos a hacer con el Krispke. Bueno, y es muy importante tratar de determinar cuál es el máximo de desviación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque como les dije antes, tienen tendencia a la hipocorrección y a la recidiva. Y eso muchas veces es porque no se determinó correctamente el ángulo de desviación. Entonces, vamos a tratar de desenmascarar el máximo ángulo de desviación para tratar de actuar sobre ese ángulo. Entonces, lo vamos a medir con la corrección. Primero lo medimos sin corrección óptica. Luego, con la corrección óptica en el caso que el paciente lo necesite. Y es muy importante también medirlo después de una hora de oclusión. Es decir, lo vamos a citar a otro día al paciente, tapándole un ojo una hora antes de venir y sin dejar, nosotros le vamos a sacar el parche y sin dejarlo fusionar, vamos a medir el ángulo de desviación.
Y también, sin dejarlo fusionar, vamos a colocar el esférico más 3 delante de ambos ojos para también medirlo. Y de esa manera vamos a desenmascarar si existe una convergencia fusional o acomodativa que no genere como una aparente menor disminución en la visión cercana. También lo tenemos que mirar, medir mirando bien lejos, porque a veces hay pacientes que también cuando uno los hace mirar más lejos, la desviación de lejos aumenta. Y también es importante medirlo fijando con un ojo y con el otro para hacer el diagnóstico diferencial con DHD. Y hay que medirlo también en las posiciones laterales para ver si existe incomitancia lateral. Acá podemos ver la clasificación de Burian y Kushner, que hizo una modificación de la clasificación de Burian. Y así tenemos la exodesviación con exceso de divergencia, que es aquella desviación en que nosotros lo medimos de lejos y de cerca, y la desviación de lejos es mayor a 10 dioptrías con respecto a la de cerca. Este exceso de divergencia puede ser por convergencia proximal o por una alta relación acomodación-convergencia. Entonces, cuando nosotros le tapamos, hacemos la oclusión de 1 hora, si la desviación de cerca aumenta, vamos a decir que es un falso exceso de divergencia por fusión tenaz. Entonces, lo medimos de lejos y lo medimos de cerca. Si el paciente parece que de lejos desvía más de cerca, vamos a volver a medirlo con la oclusión de 1 hora. Y ahí vemos qué es lo que pasa con la desviación de cerca. Puede ser que aumente o no. Si la desviación de cerca aumenta aproximándose a la de lejos, hablamos un pseudo exceso de divergencia por fusión tenaz. Después, como les dije, sin dejar que el paciente fusione, vamos a colocar un esférico más 3 delante de ambos ojos. Y ahí vamos a ver qué pasa con la desviación de cerca. Puede ser que aumente o no. Si la desviación aumenta, estos pacientes y se acerca también a una a una diferencia menor a 10 dioptrías en cuanto a en la de lejos y de cerca, hablamos un falso exceso de divergencia eh, basándonos en la respuesta con el esférico más 3, ¿no? Esto sería por una alta relación acomodación-convergencia. Cuando la desviación de lejos y de cerca es igual, hay una diferencia menor a 10 dioptrías, decimos que es básica. Y cuando la desviación de cerca es mayor que la de lejos, decimos que el paciente tiene una insuficiencia de convergencia o puede ser que el paciente tenga una baja relación acomodación-convergencia o insuficiencia de la convergencia fusional. También tenemos pacientes que tienen una aparente insuficiencia de convergencia, porque en realidad la desviación de cerca parece ser mayor que la de lejos, pero cuando lo hacemos mirar a un punto bien lejos, la desviación de lejos aumenta. Entonces, esto nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial de qué tipo de exodesviación tiene. Porque en base a esto, vamos a ver a qué pacientes nos conviene operar con una técnica u otra, o a quienes no nos conviene hacer un tratamiento conservador por una posible hipercorrección posoperatoria. No sé si tienen alguna duda, porque esto es medio complicado, ¿no? Para entenderlo así, pero Por no sé ahora si no hubo preguntas, Claudia. bueno, les muestro un caso clínico, más o menos de ejemplo, que es un niño de 7 años, tiene un exotropia intermitente alternante, lo medimos de lejos y tiene 30 dioptrías, lo medimos de cerca y tiene 10. Entonces, aparentemente este chico tiene como un exceso de divergencia, ¿no? Porque la desviación de lejos es mayor que la de cerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tapar durante 1 hora. Hacemos oclusión y vemos qué pasa. Fíjense, la desviación de cerca aumentó a 30, se igualó a la de lejos.
Entonces, este es un paciente con pseudo exceso de divergencia por fusión tenaz. Entonces, sin permitirle que fusione, además le vamos a poner el esférico más 3. Y fíjense, no cambió. Así que tiene una relación acomodación-convergencia, no influye en la desviación. Y lo medimos mirando bien, bien lejos a través de una ventana. La desviación sigue siendo de 30. Entonces, este paciente podemos decir que se trata de una pseudo exceso de divergencia por fusión tenesa en este caso. Entonces, al hacer la cirugía, en este caso vamos a preferir un retroceso de rectos laterales. Este es el caso del paciente. Fíjense, acá está en ortotropia y acá está desviando el ojo derecho. Los miramos en las distintas posiciones, en las 9 posiciones de la mirada. Fíjense que acá pareciera que tiene una leve hiperfunción de oblicuo inferior, pero en la mirada lateral están alineados. Y los oblicuos superiores también están normales. Fíjense que no hay diferencia de la desviación arriba y abajo, no tiene un patrón en A ni en B. Y este es el chico en que se le hizo retroceso de ambos rectos laterales. Con respecto a la presencia de DVD en pacientes con exotropía intermitente, bueno, por definición, los pacientes que tienen una verdadera exotropía intermitente no tienen DVD. Pero hay un grupo de pacientes, como les dije, que tienen una pseudoexotropía intermitente. Y esta se caracteriza por ser una desviación que aparece a más temprana edad, generalmente antes de los 12 meses. Tiene una peor función binocular, suelen tener baja estereopsis, se comportan como monofijadores y tienen, con respecto a la DVD en estos pacientes, comparándolos con los de las esotropias, son de menor magnitud. El comportamiento de estos pacientes cuando le hacemos el test de Bell-Chosky, siempre es como más uniforme. La DVD, la desviación vertical, aumenta cuando inclinan la cabeza hacia el lado de la DVD y disminuye en el lado contrario. Es como que el patrón es más uniforme, a diferencia de las esotropías en que puede ser diferente, tiene distinto comportamiento en algún paciente con respecto a otro. Estos pacientes suelen mejorar su desviación vertical cuando corregimos la desviación horizontal. Entonces, cuando encontramos un paciente que tiene en realidad una pseudoexotropía intermitente con DVD, al corregirlo horizontal, la vertical va a mejorar. Así que no es necesario corregir, no es conveniente, mejor dicho, corregir la desviación vertical. Bueno, como les dije, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la DHD, que la DHD es una desviación aparentemente intermitente. Es concomitante, no parética y pertenece al grupo de los estrabismos disociados. Esta DHD puede ser primitiva, es decir, empezar así, el paciente se comporta de inicio como una DHD, puede ser consecutiva, muchas veces encontramos pacientes que cuando son chiquitos tienen una esotropia congénita y espontáneamente se van al XT. Esto muchas veces uno lo encuentra en chicos que tienen compromiso neurológico. Por eso en los pacientes neurológicos no hay que apurarse a tomar una conducta quirúrgica, ¿no? Esperar un poco y ver qué es lo que pasa. Y tenemos la exotropía secundaria, que es aquella que, la DHD, perdón, secundaria, que es la que aparece después de una cirugía de ET. Le voy a mostrar el caso de esta nena que tiene una DHD consecutiva. Fíjense, cuando era chiquitita tenía una esotropia. Y con el paso del tiempo, espontáneamente se fue a la XT. Y es aparentemente como una pseudo exotropía intermitente. Fíjense, acá pareciera que está alineada, pero en realidad a veces desvía un ojo, a veces desvía el otro, pero esta chica no tiene correspondencia sensorial normal.
Y este es otro paciente, eh, Mateo, que yo lo vi por primera vez a los 4 años de edad. Es un niño que nació prematuro. A los 2 años lo operaron de estrabismo y fíjense, cuando era chiquitito tenía esta ET, luego lo operaron y miren, mejoró muchísimo. Acá estaba alineado. Este chico tiene un retraso madurativo, así que suelen en estos chicos a veces tener un ángulo, uno los corrige quirúrgicamente, primero quedan bien y a veces es como que el resultado es más incierto, más inestable a lo largo del tiempo. Eh, la mamá me contó que le habían realizado tratamiento de oclusión y se presenta a los 7 años con esta desviación. Miren, tiene una exotropía de 50 dioptrías, abre un poquito más abajo que arriba, eh, y cuando nosotros lo miramos en las posiciones laterales, fíjense que tiene una leve hipofunción del recto medio, ¿no? Acá hay como una pequeña limitación. En realidad hay una limitación de la aducción. Después cuando uno le hace el examen bajo anestesia, tiene que ver si esto es por culpa del recto lateral o por culpa el recto medio es el responsable, ¿no? Fíjense, hicimos en este paciente el examen peroperatorio, vemos que bajo anestesia ambos ojos están desviados, pero más el ojo derecho. Hicimos las aducciones pasivas y vemos que hay una restricción relativa a la aducción en ambos ojos. El spring back forces, el ojo derecho en aducción, en realidad las fuerzas elásticas estaban, digamos, no existían, eran raros los músculos como estaban, y el ojo izquierdo tenía un spring back forces en aducción, en abducción. Investigamos el recto medio del ojo derecho y vimos que estaba a 14 milímetros del limbo. En cambio, en el ojo izquierdo estaba 12. El queré en el ojo derecho, el recto medio estaba muy acortado, no llegaba al limbo, y en el recto lateral estaba disminuido. En el ojo izquierdo estaba normal. Entonces, en este paciente hicimos un avance del recto medio del ojo derecho, que estaba a 14 milímetros, lo adelantamos, hicimos además un retroceso del recto lateral. Y fíjense, en el postoperatorio, a los 3 meses, este es el posoperatorio inmediato. Fíjense que había acá quedado como con una pequeña T, acá en el ojo derecho. Esto es más que nada mirando de lejos, mirando de lejos y mirando de cerca. Fíjense, a los 18 meses estaba muy bien, estaba alineado. Y los padres estaban contentos con el resultado, ¿no? Pero fíjense, a los 12 años, consulta en época de pandemia, y la madre dice que lo nota como que la desviación otra vez perdón, eh, había aumentado, ¿no? La verdad es que de estar muy bien, es como que a lo largo del tiempo esa desviación otra vez fue empeorando. Bueno, realmente pensamos en la posibilidad de una nueva cirugía, y ya en este caso hicimos otra vez el examen. Y fíjense lo que vemos. Acá el paciente está fijando con el ojo izquierdo y el ojo derecho está abajo. Y acá bajo el oclusor podemos ver cómo el ojo izquierdo se va hacia arriba, como una DVD. En realidad tiene una DHD. Es un estrabismo disociado en que el componente horizontal es mayor que el vertical. Fíjense que acá detrás del oclusor está la desviación vertical. Estos pacientes tienen cuando los hacemos fijar con un ojo y con el otro, tienen una simetría, ¿no? No es una desviación comitante. El ojo derecho tenía una XT de 25, hipotropia de 10, y el ojo izquierdo una XT de 20 y una hipertropia de 14. Entonces pensamos en la posibilidad de una cirugía, pero bueno, la madre, él está con terapias y como que no estaba bien, entonces la madre prefería por ahora esperar para volver a corregirlo quirúrgicamente.
Entonces, eh, haciendo un resumen de las diferencias de la exotropía intermitente y la DHD, vemos que la DHD es incomitante. Cuando medimos fijando un ojo y otro ojo, la desviación es diferente. En cambio, en la exotropía intermitente es comitante. Puede ser incomitante en cuanto a arriba y abajo, en los que son en patrón, ¿no? Pero no fijando con un ojo y con el otro. Los pacientes con exotropía intermitente verdadera, por definición, tienen, como les dije, correspondencia sensorial normal. En cambio, la DHD es anómala. eh, no tienen nistagmus latente, la exotropía intermitente sí, la DHD, como también tiene DVD. Y el Bielchowski es negativo en la exotropía intermitente y positivo tienen Bielchowski la DHD. Y algo que las diferencia es que la exotropia intermitente, cuando lo operamos, siempre tiene tendencia a la hipocorrección. En cambio, la DHD a la hipercorrección. Por eso vamos a hacer la cirugía, va a ser de menor magnitud en la DHD, porque si no, uno suele hipercorregir al paciente. Bueno, sabemos que podemos hacer tratamiento no quirúrgico o quirúrgico. Como tratamiento no quirúrgico, muy importante darle la corrección óptica y que use la corrección óptica correspondiente, tanto de miopía como hipermetropía o astigmatismo. Si hay ambliopía, hay que tratarla a través de la oclusión. Hacemos oclusión part-time como tratamiento antisupresivo. En este caso, el parche no solo lo vamos a usar para mejorar la ambliopía, sino también eh, para evitar que el paciente suprima. Entonces, cuando vemos que el paciente desvía siempre el mismo ojo, a veces el parche puede ser muy útil para tratar de lograr que el paciente evite la supresión del ojo que desvía. Podemos indicar ejercicios de convergencia, pero para esto el paciente ya más o menos tiene que tener alrededor de los 7, 8 años, si no, no colabora. Y el objetivo va a ser mejorar la amplitud de fusión, tanto en convergencia como en divergencia. Hoy está muy en boga la terapia binocular antisupresiva para mejorar la fusión, entonces puede realizar ejercicios de estereopsis. También se pueden utilizar lentes esféricas negativas. A veces hay pacientes a los que le cuesta mucho usar el parche y las lentes supresivas pueden tratar digamos, de evitar la supresión a través de la disminución de la desviación por la convergencia acomodativa. Es importante en estos pacientes hacer un control periódico para ver si se deteriora y en el caso de que la desviación esté descompensada, indicaríamos el tratamiento quirúrgico. En los menores de 5 años siempre preferimos el tratamiento clínico, siempre y cuando el paciente no esté descompensado, porque en ese caso tenemos que operarlo antes, ¿no? Pero como muchas veces el objetivo de la cirugía va a ser eh, generar como una pequeña hipercorrección en el postoperatorio, a veces existe el riesgo de provocar un síndrome de monofijación. Entonces, hasta los 5 años que el chico tiene todavía el sistema inmaduro, es mejor el tratamiento clínico. Y después de los 5, podemos indicar la cirugía en aquellos pacientes que estén descompensados. Pero aún en un paciente menor de 5 años, que la mayor parte del tiempo está desviado, ya su visión binocular está comprometida. Entonces es importante la corrección quirúrgica. Claudia, Sí, acá pregunta un doctor cómo usás el parche. bueno, en realidad si el paciente tiene si tiene igual visión, le indico oclusión 2 horas por día. Por ejemplo, en el caso de un niño de 2, 3 años, 4 años, eh, indico 2 horas por día. Si trato desviación
si alterna perfectamente o hay una dominancia de un ojo muy marcada. Entonces, si alterna, a veces le indico la oclusión alterna, y si hay un ojo que tiene menos visión, le indico la oclusión del ojo fijador. Entonces, de esa manera es como que tratas la ambliopía, y al mejorar muchas veces la visión de ese ojo, también va a mejorar la desviación. Ok, ok. Gracias, Claudia. Pero siempre es part-time, no se tapa, en general 2 horas por día, o podés tapar, si tienen, a veces decís, bueno, 2 días un ojo y un día el otro, si ves que tiene igual visión, pero domina un ojo sobre el otro, eso uno lo va viendo según las características de la desviación. Pero si desvía siempre el mismo ojo, le tapás el ojo fijador 2 horas por día y al mes vemos a ver cómo evolucionó, qué respuesta tiene. Buenísimo. Gracias, Claudia. Después, el otro tratamiento, además del parche, yo de inicio me parece que el parche es lo mejor, ¿no? A mí es lo que más resultado me da. Pero otra forma de, digamos, de tratar de evitar la supresión es con el tratamiento con lentes negativas. Entonces se puede dar, sobre la corrección bajo cicloplejía, le vamos a adicionar un -1 o un -2. Y ver, Kushner además le incorporaba como un pequeño prisma, ¿no? De 4 a 6 dioptrías, repartido en ambos ojos. Em, y con esto, muchas veces lo que se logra es mejorar la desviación, pero esto no es permanente. Al suspender el lente negativo, en general el paciente vuelve a desviar, pero te permite diferir la cirugía. A veces es un paciente de 3 años, intentas parche, y a veces si con el parche es difícil o a veces es insuficiente, podés además darle lentes negativos. Eh, y entonces esto te permitiría deferir la cirugía hasta que uno también logre que el paciente tenga más visión, pero además que también lo puedas evaluar mejor, ¿no? Acá Kushner en este trabajo evaluó si en realidad el uso de lentes negativos generaba miopía, y aparentemente en el trabajo que él hizo dice que no. Pero encontré otro trabajo del 2021 en que acá se hizo entre chicos entre 3 y 10 años, y tapaban hacían el tratamiento con lentes -2,50 por 12 meses, luego -1,25 por 3 meses, suspendían los lentes y veían qué respuesta tenía a los 3 meses. Y notaban que mejoraba la desviación de lejos, pero ese beneficio no persistía al suspender el tratamiento de lentes negativos. Y lo que ellos observaron es que en el grupo con lentes negativos tenían un mayor shift miópico con respecto al grupo control. Eh, yo creo que esto es distinto a lo que encontró Kushner, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que hoy día los chicos están mucho tiempo con pantallas, y eso puede favorecer como una mayor tendencia a la miopía, ¿no? Pero en el caso que sean niños que ya son miópicos, es como que tenemos que estar muy atentos a ver si nos conviene en ese caso hipercorregir, ¿no? La miopía. Yo en ese caso de pronto preferiría usar el parche, que me parece más seguro, ¿no? Por lo menos hasta ver un poco más qué es lo que pasa con los trabajos con el tiempo. Con respecto al tratamiento quirúrgico, bueno, es importante el plan quirúrgico basarlo en el examen en vigilia y en los hallazgos que vamos a hacer cuando el paciente está bajo anestesia general. Cuando el paciente está bajo anestesia, vamos a ver cómo están ambos ojos. Y ahí vemos si ambos ojos están en exodesviación o un solo ojo, el mismo que nosotros encontramos que el paciente desvía cuando está despierto, es lo mismo cuando está dormido. Bueno, en ese caso podemos
actuar solamente sobre ese ojo. Pero si bajo anestesia ambos ojos están desviados, tenemos que actuar, la cirugía tiene que ser sobre ambos ojos, si no, no vamos a tener un buen resultado. Vamos a evaluar las ducciones pasivas, el Spring Back Forces, el test de elongación muscular de Cree y el test de elongación conjuntival. Este es el examen que hacemos en todos los pacientes que vamos a operar de estrabismo, ¿no? Antes de empieza la cirugía y primero vamos a hacer el examen para después determinar bien qué es lo que vamos a hacer. Si nuestro plan que teníamos en la idea de realizarlo podemos llevar a cabo o no. Y también tenemos que tener en cuenta a la hora de cirugía la correspondencia sensorial. Si el paciente tiene correspondencia sensorial normal, lo podemos tratar de hipercorregir. Pero en el caso que el paciente tiene correspondencia anómala, no lo tenemos que hipercorregir porque va a quedar con un ET que después no se va a ir. Entonces, a esos pacientes los vamos a tratar de dejar en ortotropia, no hipercorregir. Con respecto al tipo de cirugía, podemos hacer cirugía bilateral actuando sobre ambos rectos laterales o monocular retroceso-resección. Yo prefiero en general la bilateral porque me parece que no genera incomitancia, no cambia la hendidura porque a veces la resección te achica la hendidura y estéticamente no quedan tan bien. Pero en el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene ambliopía, vamos a preferir actuar sobre un solo ojo, ¿no? Hacer retroceso, resección, o también según el tipo de desviación que tenga, en cuanto a la magnitud de lejos y cerca. En el caso de que la desviación sea muy grande, más de 50, vamos a hacer los dos rectos laterales y tenemos que agregar la resección o plegamiento en un recto medio. Como les dije, en el postoperatorio muchas veces vamos a encontrar hipocorrecciones. Y estos pueden ser porque quedó hipocorregido por distintas causas. Puede ser porque no determinamos bien la máxima desviación, porque no identificamos disfunción de oblicuos verdadera, en cuyo caso también lo tenemos que corregir. Si tienen una hiperfunción verdadera, es importante no solamente corregir lo horizontal, sino también la disfunción de oblicuos. Y puede ser pacientes también que tengan una hipermetropía no corregida. Y estos son los pacientes que, digamos, a través de la convergencia acomodativa, nos parece que tienen una desviación menor a la que realmente tienen. Fíjense este paciente, miren cómo la posición de tortícolis, que tiene un chin-up, porque trata de llevar la mirada hacia la parte inferior donde los ojos están más alineados. Fíjense, tiene una V importante, cómo abre arriba, cierra abajo. Acá lo podemos ver también. Y fíjense en este caso, en las miradas laterales, cómo se ve la hiperfunción fundamentalmente acá eh, del oblicuo inferior de este ojo. Mírenlo acá también y acá también. En este caso, a este paciente hicimos retroceso de rectos laterales y también debilitamos ambos oblicuos inferiores. También podemos tener hipercorrecciones, como les dije. En general, una hipercorrección de 10 dioptrías es un buen resultado. Eso es lo que uno puede desear en un posoperatorio inmediato, que a lo largo de la primera semana va disminuyendo. Pero a veces esa esotropía no desaparece y el paciente tiene visión doble cuando está en esotropia en el posoperatorio, que uno cuando lo opera le avisa, puede quedar con diplopia en el posoperatorio inmediato, pero bueno, hay veces que no esa esotropia que quedó inmediatamente después de la cirugía no desaparece y nos empezamos a desesperar. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, muchos de los factores predisponentes pueden ser incomitancias laterales, el momento de la cirugía, cuando son menores de 5 años, como les dije, ojos si quedan en una esotropia porque por la ambliopía, entonces son pacientes que hay que seguirlos muy de cerca porque pueden desarrollar un cuadro de monofijación
y bueno, estamos comprometiendo la visión binocular, eh, porque hay que tener en cuenta los pacientes que tienen alta relación acomodación-convergencia, porque cuando lo operamos puede ser que de lejos quede alineado, pero de cerca va a quedar en esotropia. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. A veces en estos pacientes que tienen una alta relación acomodación-convergencia, lo podemos manejar con lentes esféricas negativas o con anteojos bifocales y no operarlos por el riesgo de que tengan en el posoperatorio diplopia, ¿no? En general, esta alta relación acomodación-convergencia, cuando lo tienen de chicos, con el tiempo va, digamos, es como que va disminuyendo, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta los pacientes que tienen ambliopía, también no hipercorregir. eh, en el caso de los patrones alfabéticos, evaluar bien el tema de los oblicuos. Y los pacientes que tienen trastornos madurativos, neurológicos, como parálisis cerebral y demás, también pueden tener una tendencia a la hipercorrección. Pero en el caso de que un paciente quede hipercorregido, no hay que desesperar, tener paciencia, porque la mayoría van a resolver espontáneamente, ¿no? Un 82% en este trabajo de los pacientes se resolvió antes de los 12 meses y el resto antes de los 2 años y medio. Eh, Hay solo 2 pacientes de estos 850 pacientes que operaron, les necesitaron una nueva cirugía para corregir la esotropia, pero la mayoría evolucionaron favorablemente a lo largo del tiempo. Así que hay que, digamos, tener paciencia, tratar de hacer un manejo clínico darle con lentes positivas o prismas, y tener en cuenta que si lo vamos a reoperar, tenemos que hacer una cirugía de menor magnitud porque estos pacientes van a atender otra vez a la XT, ¿no? Entonces hacer una cirugía menor. Bueno, cuando quedan hipercorregidos, como le dije, podemos tratarlos con oclusión, lentes esféricas positivas, prismas. Podemos, si el paciente tiene correspondencia sensorial normal, hacer ejercicios, la ortóptica nos puede ayudar. Y como tratamiento no conservador, podemos hacer toxina botulínica, la cirugía, pero tratamos de no hacerla antes de los 12 meses. Y en este caso vamos a hacer el retroceso del recto medio y avance del recto lateral. Siempre en las hipercorrecciones, descartar que el paciente no tenga un músculo deslizado. eh, Podemos pedir una resonancia o una VM. Y como les dije, si lo vamos a operar, considerar un menor monto de cirugía. Entonces, en los pacientes que tienen exotropía intermitente, es importante la evaluación periódica para determinar el momento quirúrgico, determinar cómo queremos que nos quede el paciente, si queremos que quede un poquito hipercorregido o no, y siempre anticiparle a la familia o al paciente o a la familia la posibilidad recidiva, que es lo más frecuente, ¿no? Les quiero mostrar el caso de esta nena. Fíjense, es una nena de 4 meses de edad y se presenta con esta exodesviación. Al examen vemos que fija y sigue con ambos ojos, pero fija más que nada con el ojo izquierdo. Pero podíamos observar que alternaba, pero su ojo fijador es el ojo izquierdo. Fíjense, tiene 4 meses, ¿no? Hacemos el examen completo de fondo de ojo, hacemos la refracción y miren qué hipermetropía tiene, +7 y +6. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, me parece muy importante corregirle esa hipermetropía, porque a veces eso puede favorecer la desviación. Entonces, le dimos la corrección óptica. Y como tenía el ojo izquierdo fijador, eh,
Más adelante, después de lo más o menos, el paciente primero empezó a usar la corrección óptica eh, y como la desviación seguía, hicimos tratamiento de oclusión. Y por ser una desviación que aparecía a muy temprana edad, le pedimos un examen neurológico y una resonancia. Sabemos que muchas veces los pacientes a esta edad pueden tener una exotropía neonatal, lo que se llama exotropía neonatal transitoria. Entonces, uno siempre va a esperar a ver qué pasa, pero como tenía una hipermetropía tan alta, decidimos corregirla. A los 14 meses de edad, desviaba en forma permanente, alternante, es decir, con el parche alternaba, pero la desviación siempre era permanente, la refracción no cambiaba, su visión a través del test de la mirada preferencial era simétrica. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces tiene 14 meses, la desviación es permanente. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? Dijimos que lo conveniente era por ahí esperar hasta los 5 años, ¿no? Pero en este caso es una desviación, no es una desviación, un típico caso de exotropía intermitente, porque no aparece tan temprano. Y en este caso la desviación es permanente, en ningún momento la niña estaba alineada. Entonces decidimos operarla, se hizo retroceso de rectos laterales, y quedó en el posoperatorio inmediato con una esotropia de 14 dioptrías. En este caso, siguió usando la corrección óptica total, hacíamos la evaluación de la refracción periódicamente, le dábamos el lente y tratamiento de oclusión y controles periódicos. Y progresivamente la desviación, la esotropía fue disminuyendo y quedó finalmente con una esotropia de 8 a 10 dioptrías. Entonces, en estos casos, en los niños que aparecen con una esotropia a temprana edad tan precoz, es importante descartar que el paciente no tenga un defecto óptico o algún defecto ocular. También pedir un examen neurológico e imágenes y una buena evaluación, completa evaluación pediátrica. Em, Me voy a referir a la exotropía entonces infantil, que es aquella que aparece en los primeros meses de vida, a propósito de esta paciente que les mostré, pero persiste más allá del sexto mes. Entonces, en estos casos, fíjense, en ningún momento están alineados, siempre la desviación, desvía un ojo o desvía el otro, pero no es intermitente. Eh, puede ser primaria o secundaria, es decir, puede aparecer en un niño totalmente normal, sin ningún problema neurológico clínico, o ser secundaria, alguna enfermedad sistémica, neurológica, alguna enfermedad genética, o algún problema de visión, ¿no? A nivel ocular. Son pacientes que tienen un gran ángulo de desviación, desvían, a veces la desviación de lejos y de cerca suele ser igual, incluso a veces es mayor la de cerca, que eso también es diferente a los que tienen exotropía intermitente, que la desviación de lejos suele ser mayor que la de cerca. La refracción suele ser, en general es igual, eh, pero hay un pequeño grupo de pacientes que pueden estar, esta desviación se acompaña de una miopía elevada, una alta miopía en un ojo. La ambliopía más que nada está relacionada con el estrabismo y suelen responder bien a la oclusión. Estos pacientes tienen correspondencia anómala, tienen DVD, disfunción de oblicuos, nistagmus, como si fuese una esotropía congénita. Y también estos pacientes lo que tienen, al igual que la esotropía congénita, es una asimetría en el seguimiento. Siguen mejor los objetos que van de temporal a nasal que de nasal a temporal. Igual que que la esotropía infantil. Estos pacientes pueden tener el TAC lateral rectus, como les dije. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la exotropía intermitente, que los que tienen exotropía intermitente van a tener
la sensorialidad normal, no tienen DVD, no tienen nistagmus. En general, por momentos están alineados, en cambio estos niños no, siempre están desviados. Y en estos casos, la corrección de este tipo de estrabismo va a ser darle si tiene algún defecto óptico, corregirlo, tratar la ambliopía con parches, si es que existe, y el tratamiento quirúrgico. Lo ideal es operarlo alrededor de los 2 años, y sabemos que en estos casos nunca vamos a lograr que el paciente tenga binocularidad normal, pero sí el objetivo de la cirugía va a ser lograr un pequeño ángulo que sea estable, un pequeño ángulo de 8 a 10 dioptrías, que sea estable y le permite una fusión periférica, eh, y mejoran, se ve que mejora el desenvolvimiento de estos niños al operarlo. Y por último, para finalizar, me refiero a la exotropía sensorial, que es esa desviación divergente que aparece debido a la pérdida o déficit visual en un ojo, y puede aparecer a cualquier edad. eh, Puede aparecer en el término de días o semanas después de una pérdida de visión aguda, como por ejemplo un traumatismo con una catarata, o ir apareciendo progresivamente en los casos de una causa crónica, como por ejemplo ambliopía. Sabemos que en condiciones de binocularidad, al tener un ojo con buena visión y el otro con mala visión, va a haber una rivalidad entre ambos ojos y va a determinar la inhibición del ojo afectado. Esto hace que se alteren los reflejos de fusión con una disrupción del sistema de emergencias y se va a activar un reflejo retinomotor en divergencia. Entonces, el ojo cada vez va a estar más en exodesviación. Muchas veces en pacientes que tienen una exoforia, cuando pierden la visión de un ojo, por ejemplo, por una catarata, la desviación se empieza a hacer manifiesta, ¿no? Tenían esa exoforia compensada y al perder visión en un ojo se descompensa. La sensorialidad puede ser normal o anómala según la causa del déficit visual y hay que tener en cuenta en estos pacientes la disrupción de la fusión central. A veces hay pacientes que tienen cataratas, la catarata unilateral por mucho tiempo, uno lo corrige, corrige la catarata y después el paciente puede quedar con diplopia en el posoperatorio. Entonces también es importante tenerlo en cuenta y advertírselo al paciente, ¿no? Estos pacientes tienen un gran ángulo de desviación y vamos a encontrar que el recto lateral está acortado, contracturado, también los tejidos vecinos, ¿no? La conjuntiva, tenon. El recto medio va a ser un músculo atrófico, inelástico, y también podemos encontrar upshoot y downshoot del ojo en aducción. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, lo medimos si la visión nos permite hacer el cover, lo podemos medir con el cover test, y si no, lo vamos a medir con el Kripke. Y si lo medimos con el Kripke, primero vamos a ver cómo está el reflejo pupilar en el ojo fijador, y después vamos a ponerle los prismas delante del ojo fijador para tratar de que el reflejo pupilar quede simétrico en el ojo desviado. Acá les muestro el caso de este paciente que tiene una toxoplasmosis bilateral, desvía el ojo izquierdo, y bueno, se hizo cirugía y la verdad con buen resultado. Entonces, como tratamiento, si es posible revertir la causa del déficit visual, por ejemplo, una catarata traumática, bueno, operar la catarata, y muchas veces al corregir el problema, el estrabismo mejora. Considerar también que puede haber una ambliopía funcional agregada, como en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tengan un coloboma o una lesión, por ejemplo, por toxoplasmosis. A veces puede valer la pena hacer un intento de oclusión, considerar la toxina botulínica como para hacer el diagnóstico de problemas de fusión, y no se recomienda, como les dije, cirugía en el caso que el paciente tenga riesgo de diplopia. Y como cirugía,
vamos a indicar dentro de lo posible siempre la cirugía sobre el ojo que tenga mala visión, haciendo un retroceso y un amplio retroceso y una amplia resección, siempre tratando de operar el ojo que tiene el déficit visual, pero a veces no es suficiente y hay que tocar el otro ojo. Pero en lo posible nos limitamos al ojo con baja visión. Bueno. Bueno, nada más, no me quiero. Hola Daniel, ¿cómo estás? No te quiero robar tu tiempo. ¿Qué hace, Claudita? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias. andás? Bien, bien, Bueno, todo bien, todo bien. Hola Daniel. ¿Qué tal, Em, Fabio? ¿Cómo andás? Bien. Perfecto, Claudia. No veo más preguntas que hayan hecho los alumnos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de dejarla en libertad a la doctora? Si no, pasamos directamente a la siguiente clase. bueno, Bueno, Claudia, me parece que bueno, no hay más preguntas. bueno, muchas gracias. No, Bueno, gracias. A te ver, dejo Clau, a ver, continuar, Dani. espera. No, agradecen ahí. No, Bueno, pensaba que era una pregunta. Agradecen, así que nada, gracias Claudia por estar, bueno, ¿sí? no, gracias a ustedes. Cualquier duda, me quedo acá un ratito Dale, más. Chau, hasta dale, luego. Muchas Claudia. gracias. No, Chau, Dani, gracias a nos Chao, vos. vemos. chao, chao. Bueno, Dani, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo andás? tal? ¿Todo bien? Bien, impecable. Acá Perfecto. taxi. Bueno, Daniel, cuando quieras podés compartir vos y ya largar con tu clase. Dale, ya arrancamos. Ponemos. Perfecto. Ya estoy viendo tu PowerPoint. Listo, ahí estamos. Creo que estamos ahí. Sí, perfecto, Daniel. Cuando quieras, querido. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la parálisis del tercero y el sexto nervio. Es importante que entendamos que para el conocimiento del análisis semiológico de este tipo de pacientes, tenemos que conocer muy bien toda la parte de anatomía. La parte de anatomía es fundamental porque nos va a dar la clínica del paciente un diagnóstico topográfico de cómo y qué tipo de imágenes tenemos que pedir y dónde focalizarlas para no pedir, digamos, imágenes que no tienen sentido y de esa manera, digamos, agudizar un poquito más el diagnóstico y la ubicación de la causa en sí. En primer lugar, el tercer nervio, como podemos ver, está ubicado el núcleo a nivel de lo que sería la parte más posterior del tronco cerebral, cerca de la unión con la protuberancia. Vemos que, como vemos en esta imagen, el núcleo va a salir directo hacia adelante, por lo tanto nace en lo que sería la hendidura interpeduncular y no se entrecruza, es decir, que el nervio del lado izquierdo va para la izquierda, el nervio del lado derecho va hacia la derecha. Y normalmente para ubicarlo a nivel, digamos topográfico, lo vamos a ubicar siempre el nervio a la misma altura de la que correspondería al tubérculo cuadrigémino superior. Entonces, más que nada para tener una idea de dónde está ubicado topográficamente y cómo el núcleo está muy relacionado con las estructuras adyacentes, como por ejemplo el núcleo de Edinshire-Westphal, acá ubicado a este nivel, y cómo está ubicado muy cercanamente a la parte piramidal, que es la parte más anterior del tronco cerebral. Sale del tronco, va a correr a nivel de lo que sería el seno cavernoso, fundamentalmente un poco hacia abajo, y va a entrar en la órbita y va a inervar fundamentalmente al elevador del párpado, al recto superior, al recto medio, al oblicuo inferior, como músculos extraoculares. Es decir, que el tercer nervio tiene la particularidad de que va a inervar a todos los músculos extraoculares, salvo dos, que son el oblicuo superior, que está inervado que va a inervar al cuarto nervio, el nervio patético, y el recto lateral, que es el sexto nervio o el motor ocular externo, que después hablaremos de él. Es decir, de que la afección de la parálisis del tercer nervio va a tomar a la elevación como, digamos, clínica fundamental, a la depresión por el recto inferior, a la aducción por el recto interno,
Y al oblicuo inferior, si bien clínicamente no lo podemos ver muy bien, generalmente afecta la parte de torsión, la parte extorsora. Y por último, su relación con el Edigen-Westphal va a afectar a la pupila y al elevador párpado porque está en contigüidad con la elevación del párpado en sí. Entonces tenemos un paciente que va a tener diferentes grados de ptosis palpebral, puede o no tener pupila, dependiendo cuál es la causa directa de afección del tercer nervio, pero lo más frecuente dentro de las lesiones de masa, como ser aneurismas o tumores, va a afectar la pupila generando una midriasis. Y el ojo se va a encontrar en abducción y hacia abajo, producto de la falla de los diferentes músculos que están afectados. Fíjense, este es un cuadro típico de tercer nervio, donde tenemos la paciente con una ptosis total, que si yo le levanto el párpado en posición primaria, vemos que está en exodesviación, y cuando mira para arriba no eleva por el recto superior, cuando mira para abajo no deprime, cuando mira hacia la aducción o la parte interna tampoco va hacia la parte interna produciendo una gran deviación, y cuando va hacia la parte externa, como el sexto nervio motor lugar externo funciona bien, no hay ningún inconveniente. Esto en el plano horizontal, que vemos que acá la desviación prácticamente es nula en la mirada a la izquierda de la paciente y muy grande en la mirada a la derecha, es lo que nosotros conocemos con el término de incomitancia. Es decir, las afecciones como las parálisis de los músculos extraoculares van a generar algún grado de incomitancia. Y eso es lo que lo diferencia fundamentalmente de los estrabismos esenciales, que son estrabismos comitantes. Entonces, una gran diferencia entre saber si es algo paralítico, parético o no, es tratar de buscar a ver si existen o no existen comitancias o incomitancias. Dentro de las causas del tercer nervio tenemos las congénitas y las adquiridas. Dentro de las causas generales tenemos causas vasculares, por ejemplo, los aneurismas, es una de las causas que puede afectar al tercer nervio. Ustedes calculen que a nivel del seno cavernoso, si yo lo tuviera que ubicar de arriba para abajo, la pared externa, viene el tercero, el cuarto y el sexto. Por lo tanto, la afección de la pared externa del seno cavernoso, o lo que sea la afección del seno cavernoso, puede afectar todos los nervios, pero fundamentalmente el tercero, el cuarto y el sexto son los que más son los que se van a afectar en sí. Por lo tanto, defectos a nivel de fístulas carótido-cavernosas, aneurisma del callado de la órbita, de la aorta, son las causas más comunes dentro de las aneurismáticas a nivel del seno cavernoso. Lesiones tumorales, ya sea a nivel del tronco, ya sea a nivel de cerca de la hipófisis, que están adyacentes a lo que es el seno cavernoso, también nos pueden producir lesiones de estilos, inflamatorias como procesos a nivel de lo que es el proceso inflamatorio en sí del nervio, o a nivel más de la parte de clinoidea, de la hipófisis, de la estructura de hipofisaria. Y enfermedades generales, como tenemos, por ejemplo, la típica son las diabetes o miastenias, es decir, la diabetes tiene la particularidad que son pacientes que debutan con un tercer nervio, pero por ejemplo sin pupila. Es una característica típica del tercer nervio desde el punto de vista general en los diabéticos. Entonces, cuando tenemos un tercer nervio con un paciente que viene que ve doble, lo revisamos y tiene diferentes patrones correspondientes a un tercer nervio, aunque sea no total, con una subtosis, paresias del recto superior o recto inferior, es decir, algo que no encuadra muy bien, pensar en una diabetes. Lo mismo pasa a nivel de lo que es la esclerosis múltiple, que existen casos que simulan tercer nervio, y también casos de miastenia que se pueden presentar de esas características. Entonces, dentro de las enfermedades generales, y uno descarta la parte tumoral aneurismática, focalizarse en alguna de esas patologías. Y por supuesto las secundarias a cirugías centrales, es decir, pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, lesiones tumorales, lesiones aneurismáticas, muchas veces no tienen el defecto inicial, pero como consecuencia del manoseo de la zona adyacente a la que está afectado, tuvieron que ser operados, muchas veces en forma residual o secundarias pueden aparecer las parálisis o parálisis del tercer nervio. Entonces, dentro de las causas congénitas tenemos, por ejemplo, este caso, son chicos
que los congénitos, al igual que los diabéticos, no presentan pupilas. Y lo que más nos va a interesar en estos pacientes, ¿qué es en los chicos? Fundamentalmente lo que siempre hablamos en estradismo, lo van a escuchar, lo van a seguir escuchando hasta que termine el módulo, que es la parte de la ambliopía. Es decir, que si yo tengo la certeza de que este chico fija, estoy avanzando mucho sobre lo que es el tratamiento general de este paciente. Fíjense, este chico tiene una parálisis congénita del tercer nervio del lado izquierdo con una subtosis, pero el chico fija con su ojo izquierdo, levantando el mentón, por supuesto, o haciendo fuerza para tratar de elevar, que por las leyes inervacionales, fíjense el ojo derecho cómo hace una hiperfunción del recto superior contralateral para tratar de mantenerse fijando el ojo izquierdo. Es decir, el derecho sufre las consecuencias del exceso inervacional que recibe el recto superior del ojo izquierdo. Entonces, el concepto de la visión es fundamental, no hay que abocarse a decir, uy, no le funciona el párpado, no abduce. En los chicos, lo primero que tenemos que tratar de ver cómo está viendo este chico, cómo está viendo este paciente. Y dentro de las causas que habíamos dicho, las generales, las adquiridas, tenemos las vasculares. Las tumorales, que es lo que habíamos hablado anteriormente con respecto a los tumores donde es la ubicación, fíjense que es la chica que habíamos visto antes, como la ubicación de la lesión adquirida tumoral viene en la zona por encima del quiasma óptico de esta lesión, hace de que invada el seno cavernoso generando la expresión de este tercer nervio completo. Esto es un tercer nervio completo adquirido de causa tumoral. Tenemos lesiones vasculares, como por ejemplo este paciente que tenemos acá, que tiene, más que vascular, esto es inflamatorio, perdón, esto es un chagoma. Fíjense cómo tiene un tercer nervio, donde al levantarle el párpado, el ojo está en exodesviación, cuando quiere mirar a la derecha no va, ni el ojo izquierdo, cuando quiere mirar a la izquierda no va el ojo derecho, y esto se produce, como no eleva ni deprime, esto se produce ¿por qué? Porque el chagoma, aparte de producirle un tercer nervio, genera un defecto a nivel del fascículo longitudinal medial que impide de que el ojo izquierdo también aduzca. Es decir, acá hay un tercero más una parálisis del recto medio contralateral producto del defecto del fascículo longitudinal medial que hace de que no llegue la información al recto medio contralateral y eso este ojo puede aducir. Esa es la gran diferencia entre el caso anterior y este, donde el caso anterior, el ojo sano se mueve libremente en la órbita sin ningún problema, en cambio en estos pacientes cuando tengo un tercer nervio asociado a una afección del ojo sano, que es la afección del recto medio, es lo que genera por producto del fascículo longitudinal medial, en este caso producto de el defecto propio del chagoma de este paciente. Fíjense la lesión donde está ubicada, más o menos donde habíamos visto que estaba el defecto anatómico. Acá vemos la protuberancia, acá vemos el bulbo, y acá está el tronco cerebral. Toda esta lesión, tenemos una lesión chagásica más la inflamación total. Fíjense que ocupa gran parte del tronco la lesión. Es decir, que el paciente, aparte de tener sus defectos de motilidad, también tenía el defecto correspondiente al tercero, más el recto medio, algo que pueden llegar a encontrar en literatura como el síndrome de 1,5. Es un ojo alterado más la mitad del otro. Tenemos causas inflamatorias. Dentro de las causas inflamatorias, por ejemplo, más defectos periféricos. Acá les estoy mostrando una paciente que tiene un defecto propio de un herpes zóster. Debuta la paciente con un herpes en la cara y después de ir resolviendo el problema en la piel, aparece una subtosis con una exodesviación, con una discreta limitación de la aducción, como vemos acá, una discreta limitación de la elevación y una discreta limitación a la depresión. La paciente se quejaba que veía doble y su tosis. 6 meses después vemos cómo mejoró su párpado y cómo mejoró la aducción, la elevación y la depresión. Es decir, que cuando cursa el cuadro inflamatorio por un herpes zóster, como es el que tuvo esta paciente, automáticamente el nervio se recompone totalmente. ¿Qué diferencia tienen con los casos generales? Que esta paciente tiene antecedente del herpes zóster y no tiene pupila, por lo tanto es algo bien periférico. Es un efecto bien periférico.
El Tolosa-Han, enfermedad sistémica a nivel central, inflamatoria, que el paciente debuta con un cuadro de tosis, que cuando levanta el párpado ve doble, limitación de elevación, limitación de la depresión y limitación de la aducción. Comienza con su tratamiento de pulsoterapia por su Tolosa-Han y 3 meses post tratamiento y alta definitivo vemos cómo mejora su su cuadro general, perdón, cómo mejora la aducción, cómo mejora la elevación y la depresión. Este paciente nunca tuvo pupila, esto también uno lo puede considerar que está por fuera del área correspondiente a lo que sería la parte central, donde está el núcleo de Dixon-Westphal, donde llega las fibras simpáticas y hacen el recorrido. Dentro de las causas generales podemos tener los diabéticos. Fíjense lo que le habían dicho, las metabólicas. Las metabólicas, fíjense, el paciente debuta con una tosis total, pero cuando le vimos el párpado, la pupila es normal. Lenta, pero normal. Y fíjense cómo el paciente tiene una exodesviación en posición primaria, tiene una discreta limitación a la elevación en abducción, una mayor limitación a la depresión y una parálisis total a la aducción. Entonces, un paciente con antecedente de diabetes, que no tiene pupila, que no tiene antecedentes a pensar que pueda ser, perdón, un paciente mayor, que uno puede pensar de, bueno, está bien, si descarto la causa aneurismática o tumoral, dentro de las causas generales, la más frecuente es la metabólica y dentro de ella la diabética. Si este fuera un paciente más joven, descartando las causas tumorales, lo primero que tengo que pensar si no es una esclerosis múltiple, por ejemplo, o un cuadro de miastenia, si me quedan dudas. Entonces, uno va ubicando la causa o la clínica según el grupo etario del paciente y clínicamente cómo se presenta. 4 meses por regulación de la leucemia, fíjense, el párpado totalmente levantado, con una discretísima limitación de la aducción, pero muy buena motilidad vertical. Y el paciente contento porque ya no tenía más diplopia. Es decir, que uno puede ir ubicando, es decir, si viene cuando uno ve un tercer nervio, lo primero que es asustarse y lo manda enseguida a hacerse imágenes, ojo, no dejar de pensar en las otras patologías generales que pueden ayudar muchísimo en el tratamiento general del paciente. Por lo tanto, en el tercer nervio, las conductas a seguir en estos pacientes, interconsulta de neurología y o clínica, dependiendo para qué nosotros pensamos o la patología por la cual el paciente pueda estar presente en cuanto a su clínica. Recuerden las edades, cuanto más jóvenes uno piensa más en cuadros más de tipo aneurismáticos o metabólicos, cuando son cuadros más, pacientes más añosos, puede presentar, dentro de los podemos tener metabólicos o tumorales. Por lo tanto, si tenemos alguna duda de la clínica, porque todos los pacientes que le he mostrado hasta ahora, ninguno entró con un déficit motor piramidal. Por ejemplo, la chica, que es la primera, con semejante tumor a nivel de la zona quiasmática, entró a la consulta diciendo que se le había quedado el párpado y era doble y no tenía ningún problema a nivel del habla ni en la motilidad. Entonces son pacientes que se nos pueden presentar directamente en la consulta sin tener signos de foco. Entonces, si uno sospecha algún grado de debilidad a nivel de los miembros superiores e inferiores, que es nuestra obligación analizarlo también como médicos, aparte de oftalmólogos, uno puede hacer de consulta con neurología o guiarlo más hacia la parte de clínica médica. Entonces, estas dos variables son lo primero que tenemos que hacer sobre, la conducta. La evaluación motora oftalmológica, ¿qué nos va a dar? Y nos va a dar si tiene agregado algo más, un tercer nervio que pueda estar agregado con alguna patología general. ¿Por qué? Porque muchas veces, no es cuestión de mandarlo al neurólogo que él haga las imágenes. Nosotros tenemos que hacer los pedidos de imágenes. Y con la evaluación motora podemos tener una idea de dónde puede estar más ubicado, si más a nivel central, si en la vía del seno cavernoso o es algo más orbitario, es decir, focalizar mucho más el estudio. El tratamiento fundamentalmente en el tercer nervio, como habrán visto que toma muchos músculos, va a depender del cuadro general. Si es algo metabólico, la causa de base.
ya sea la esclerosis múltiple, ya sea la miastenia, ya sea la diabetes, o la enfermedad de Hunt, ya sea un herpes zóster si tiene clínica, es decir, uno lo va guiando al paciente sobre la base de lo que va presentando. Por supuesto que si el paciente es algo más tumoral o vascular, nosotros dejamos de ser prioritarios. ¿Por qué? Porque la tosis en cierta medida nos va a ayudar a que el paciente no vea doble, que es su mayor molestia. Entonces se prioriza el tratamiento ya sea con el neurólogo o con el neurocirujano para ver el tratamiento, si es algo tumoral o vascular, y después de 8 meses de haber sido tratado y haber sido dado de alta, o por lo menos con controles espaciados de su patología central, uno puede empezar a pensar si no vale la pena hacerle algo para que cosméticamente y quizás funcionalmente esté un poco mejor y de esa manera controlar un poquito la parte cosmética del paciente. Ustedes recuerden que estos pacientes cuando solucionan su problema, una de las primeras cosas que recuperan es el párpado, por desgracia. Entonces, al recuperar la función del párpado, empiezan a ver doble. Entonces, uno se tiene que replantear si, pasado ese tiempo, no tendría que hacer algo para que, por lo menos, tener un campo visual binocular útil para que no les moleste la visión doble. El tratamiento médico va a depender de la causa. Si es algo vascular o tumoral, sabemos que es algo quirúrgico, se podrá operar o se le hace tratamiento radiante. O si es algo médico, se dará el tratamiento adecuado y nosotros vamos a ir siguiendo para ver cómo va evolucionando. Es decir, si es diabético, lo que hemos hablado, diabético, esclerosis múltiple o miastenia. Y solamente la parte quirúrgica va a estar después de esos 8 meses, donde si el paciente se queja de visión doble porque mejoró su situación palpebral, nos obliga a tratar de mejorar su condición o por lo menos tratar de que derecho adelante el paciente esté mucho mejor. Ustedes calculen que son muchos los músculos, por lo tanto es muy difícil mantener una posición estable en esa situación. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Bueno, la cirugía, cuando tenemos una parálisis total y no ha revertido para nada, en ese caso lo que hay que hacer es tratar de poner el ojo derecho adelante. Es decir, el ojo no se mueve en abducción en la parálisis del tercero, entonces lo que yo tengo que hacer es poner el ojo en posición primaria y que se siga sin mover porque no tiene motilidad propia. Entonces, la cirugía, ¿cuál es? Es una cirugía restrictiva. Lo que yo hago es eliminar la acción del único músculo que funciona, que es el recto lateral, anclándolo el recto lateral a la órbita, y avanzando la carúncula al limbo para que de esa manera tenga un tejido inelástico que me mantenga firme el ojo en posición primaria. Esta cirugía tiene un nombre, es la cirugía de Horta Barbosa, es la que más se utiliza y la que mejor resultado tiene dentro de lo limitado que es los tratamientos que tenemos. Entonces, anclaje del recto lateral para eliminar su acción abductora, y como el recto medio no funciona, lo que se hace es el anclaje, el avance de la carúncula al limbo. Ahora, si yo tengo función, supongamos que después de los 8 o 9 meses el paciente logró tener algo de función, porque de parálisis se transforma en paresia, ahí puedo, manipulando los músculos extraculares, generar una posición en posición primaria aceptable, manteniendo algo de los movimientos. Esto es lo que nosotros llamamos cirugía inervacional. Vamos a hablar lo de la carúncula. Fíjense, este chico que se le hizo la cirugía horizontal de la carúncula, por supuesto que no eleva ni deprime, pero por lo menos en posición primaria no tiene tanto tortícolis y su párpado no está tan tosado. Fíjese, 3 meses posoperatoria, este chico mantiene una bastante buena lesión con algo de tortícolis, ¿sí? Es innegable. Es muy difícil que el paciente esté sin tortícolis para poder compensar, pero tiene una posición aceptable con una discreta limitación de la aducción, no deprime y no eleva, pero tiene una buena motilidad del recto lateral. A lo que se le hizo fue avanzar solamente la carúncula para que esté medianamente derechito. Y la cirugía inervacional lo que hace es tratar de compensarlo de alguna manera. Fíjense, esta paciente tuvo una paresia por un traumatismo del recto lateral. Entonces no tiene tosis,
Cuando quiere elevar, no eleva. Cuando quiere deprimir, no deprime. Cuando quiere ir a la abducción va perfectamente bien y cuando quiere ir a la aducción llega solamente a la posición primaria. No es que está clavado afuera. Entonces, ese recto medio entre la relajación del recto lateral y algo de acción del recto medio permite de que el párpado esté mucho más abierto en posición primaria y llegue a la línea media. Entonces, en estos casos, lo que uno hace es la cirugía inervacional por un tercer nervio incompleto. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tratamos de que el recto medio ese reciba mucha más información, más inervación. ¿A través de qué? Retrocediendo mucho el recto lateral contralateral. Es decir, el recto lateral del ojo derecho, yo lo pongo en una posición de que ese recto lateral prácticamente casi no tenga arco de contacto o que no tenga arco de contacto. ¿Para qué? Porque como es un mejor ojo, va a estar obligada a estar puesta derecho adelante. Entonces, el exceso de inervación que va a recibir ese recto lateral para tener función, la va a transmitir por la ley de Herin hacia el recto medio contralateral, y ese recto medio va a recibir un impulso nervioso mucho mayor de lo habitual, y de esa manera va a generar función. Ese es el concepto de la cirugía inervacional, que el recto que está hipofuncionante reciba mucha información, pero ¿a qué costo? Al costo de que el recto que yo estoy manipulando para que mande información le quita el arco de contacto. Entonces, en este caso, lo que yo hago es retroceder mucho el recto lateral del ojo derecho, retrocedo el recto lateral del ojo izquierdo, que es el del ojo afectado, para que trabaje menos, y a su vez le hago una pequeña resección al recto medio para que, aparte de más inervación, tenga más tensión. Fíjense el resultado. Tenemos una paciente que prácticamente está en posición primaria derecho adelante, ¿sí? Cuando mira a la derecha, el ojo izquierdo pasa a la línea media y cuando mira a la izquierda prácticamente no hay diferencias ni restricciones. Entonces yo acá logré que el ojo izquierdo se ponga derecho gracias a la tensión que hice de cirugía del recto medio más el exceso de inervación que recibe este recto medio para que este ojo derecho esté derecho adelante por el recto lateral tan retrocedido. Ese es el concepto de la cirugía inervacional. ¿Alguna pregunta con respecto al tercer nervio antes de pasar al sexto? Por ahora no, Daniel, así que si no Y hay vos tampoco preguntas. tenés preguntas. Después de escuchar tantas veces esta clase, tampoco tenés preguntas, ¿no? Ponele. Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar al sexto nervio. ¿Qué hay una pregunta ahí o me pareció? Sí, justo ahí escribieron. Si no funciona la cirugía inervacional, ¿se vuelve a intervenir? Sí, no te queda otra opción que pasar a un segundo, digamos, nivel, para decirlo de alguna manera, donde ya tenés que tratar de alguna manera de que, por ejemplo, en vez de traer la carúncula hacia el recto medio, podés traer el pliegue semilunar para ayudar a tener un tejido restrictivo que te permita que ese ojo esté más derecho, es decir, podés resecar, es decir, hacer una resección mayor del recto medio y para asegurarte de que no se elongue ese recto medio de vuelta por la fuerza del recto lateral, vos podés avanzar un poco la conjuntiva hacia el limbo como una especie de anclaje de esa resección que vos generaste. Es decir, ahí empezás a jugar con la parte mecánica de los músculos extraoculares, trabajando siempre sobre el lado paralítico en ese caso, ¿no? Porque ya la inervacional la hiciste y no podés rehacerla, ¿no? Tenés varias opciones, pero bueno, podés seguir operando al paciente, no hay tanto problema, no es que haces una sola cirugía y nada más. Bueno, entonces vamos a seguir con el sexto si no hay más preguntas. Bueno. Dale, dale. Bueno, el sexto nervio en realidad, fíjense que es más inferior. Fíjense la ubicación, el tercero está ubicado acá arriba y sale para abajo,
El sexto se ubica justo en la unión entre la protuberancia y el bulbo. ¿Dónde? En el piso del cuarto ventrículo. Esto es lo que estamos hablando del cuarto ventrículo, la famosa estructura más importante que tiene desde el punto de vista clínico cuando hay hipertensión endocraniana. Se afectan los núcleos, fundamentalmente ¿cuál? El sexto y el que está pegadito, que hace esta eminencia que está acá como si fuera una papila, que es la protusión dentro del cuarto ventrículo del nervio facial. Es decir, que una de las relaciones más importantes que tiene el sexto nervio a nivel de núcleo es su relación con el cuarto ventrículo y con el séptimo par. Entonces, sale también en forma directa hacia adelante y se va a dirigir justo en la unión bulbo-protuberancial hacia adelante, corriendo en la pared externa del seno cavernoso, por debajo, por la parte más inferior, mucho más por debajo del cuarto y mucho más del tercero, por supuesto. Fíjense que las ubicaciones tercero, cuarto y sexto. El quinto está dando vuelta por ahí en el seno cavernoso. Que es la misma numeración, ubicación numérica, 3, 4 y sexto más abajo, ¿sí? Entonces, la salida lo va a hacer bien adelante y en la parte más inferior de la cara externa, más pegado hacia la parte interna, no la cara externa completa, sino ubicado entre la cara externa y la parte interior del seno cavernoso. Este es el que tiene mejor relación con el callado órtico. Es el nervio más largo y es el nervio que más relaciones tiene, por lo tanto es el nervio que más se puede dañar. Por lo tanto, al tener mayor trayecto, pueden ser múltiples las causas que puedan producir una parálisis central del sexto nervio. Entonces hay que tener mucho cuidado y pensarlo. ¿Qué hace? Cuando entra en la órbita, en la parte inferior de la fisura, va a inervar el recto lateral. Un solo nervio para un solo músculo, que es el recto externo. Por lo tanto, en el cuadro general va a inervar solamente al recto lateral. Por lo tanto, la expresión, ¿cuál va a ser? Es un paciente que viene con visión doble y un estrabismo convergente, una esotropia. Las causas también pueden ser congénitas adquiridas. Dentro de las causas congénitas es fundamental el diagnóstico diferencial con dos patologías. Una es el síndrome de Ciancia y la otra es el síndrome de Duane tipo 1, que es la manera fácil de clasificarlo, aunque hay maneras por convenciones más útiles, ¿no? Fíjense este chiquito, este bebé, cuando me está mirando con los ojos hacia la izquierda, cuando yo hago que quiera mirar a la derecha y le retengo la cabeza, el ojo izquierdo va a la aducción, pero el ojo derecho no, se queda quieto. ¿Esto puede ser un síndrome de Ciancia? Y sí, puede ser. Puede ser un síndrome de Duane y también, pero en este caso particular, la madre me refirió que este chico no tenía ningún problema hasta que se vacunó. Al mes de la vacunación le empezó a aparecer esta característica, porque ella estaba segura que antes no lo tenía. Entonces, es como que post vacunaciones, a veces este tipo de cosas pueden aparecer y generar el cuadro. Fíjense el bebé de abajo, también cuando quiere mirar hacia la derecha, cómo se retiene el ojo derecho. Es importante, si no hay un antecedente traumático o algo importante, descartar o tener en cuenta que las otras dos causas también pueden tenerlas en cuenta, que son el síndrome de Ciancia y el síndrome de Duane de tipo 1. Acá tenemos lo que les estaba comentando, que son las causas por las cuales un paciente puede tener una limitación de la abducción cuando es un chico, un bebé. Y dentro de las adquiridas tenemos las vasculares centrales o periféricas. Recuerden que es un trayecto muy largo, por lo tanto son muchos los lugares donde se puede afectar el sexto nervio. Pueden ser traumáticas, por esa misma longitud, o pueden ser tumorales. Es decir, todas, al igual que el tercero, tienen las mismas causas por las cuales se puede presentar una lesión a nivel del sexto nervio. Fíjense, este caso es un paciente que es de la doctora Claudia Polo. Fíjense
que este paciente debuta con visión doble y lo que presenta es una paresia del sexto nervio del ojo izquierdo. Es decir, el ojo, cuando llega a la ebullición extrema, no alcanza esa posición. Y eso se produce por este defecto que tiene acá vascular. Fíjense esto que es una resonancia, una angioresonancia, que ubicado a este nivel. ¿Por qué? Porque se afecta la arteria basilar, la que va ubicada justo en el medio de la protuberancia, y da sus ramas laterales, la que viene bajando por la protuberancia, y cuando hace un adólico, es decir, que hace una tortuosidad, no es recta, se empieza a dilatar y empieza a golpear, y uno de los que más afecta es el sexto nervio, porque en la parte final de la arteria basilares y hacia abajo, antes de llegar al bulbo, ahí es justo donde nace el sexto nervio, bien pegadito al surco basilar de la protuberancia. Puede ser vascular periférico, algo bastante frecuente en las pacientes dañosos cuando tienen arteriosclerosis, que de golpe y porrazo debutan con un estrabismo convergente. Cuando miran a la izquierda, fíjense, el paciente fija con su ojo izquierdo, está fijando con su ojo parético. Tiene por las redes inervacionales, hace un estrabismo convergente en su ojo derecho. Cuando mira a la izquierda su ojo parético, se queda clavado y no va. Y cuando mira hacia el lado contralateral, va perfectamente bien. De vuelta al concepto de incomitancia. Es una incomitancia horizontal en el plano horizontal. Acá tiene 0 de desviación y acá tiene 100, 200, lo que ustedes quieran. Con un cuadro intermedio en posición primaria. Al igual que pasa en el tercero y en el sexto, la incomitancia es un signo de defecto de parálisis y o paresia, que hay que investigarlo. ¿Cuál es el tratamiento en el sexto nervio? Lo primero es esperar. Uno entiende que es muy incómodo para el paciente, pero dependiendo del defecto que genere la paresia que tiene el paciente, eso puede poner en marcha o no de los cambios estructurales del músculo antagonista, que en este caso sería el recto medio, y si empieza a haber signos de contractura, uno tiene que actuar. Pero hay veces que dentro de los primeros 3 o 4 meses no hay signos de contractura, y eso lleva a una recuperación más rápida del nervio y con la resolución total sin haber intervenido. Entonces, lo primero es esperar. Si a los 2 o 3 meses, sin signos de contractura, el paciente empieza a mejorar su desviación y cada vez se siente mejor y controla mejor su visión doble, uno sigue esperándolo hasta su restitución total. Ahora, si dentro de los primeros 2 meses el paciente nota que está empeorando, que cada vez ve más separadas las imágenes, significa que está empezando a haber un efecto de contractura a nivel del recto medio, entonces hay que actuar. ¿Qué se hace? En una primera instancia, toxina botulínica en el recto medio. ¿Para qué? Para evitar que se contracture más. Si pasado un tiempo prudencial con eso alcanza para que se recupere totalmente, el paciente quedó curado. Si no, pasado los 8 o 9 meses de rigor de cualquier parálisis, uno tiene que ver la manera de intervenir quirúrgicamente para resolver el tema. Fíjense, con la toxina botulínica, la paciente, en este caso, tiene una paresia del recto lateral del ojo derecho. Cuando mira a la derecha, el ojo derecho no abduce. En este caso, no se le hizo absolutamente nada y la paciente mejoró a los 6 meses la abducción completamente con ortotopia en posición primaria. Entonces, ¿en qué caso yo voy a hacer toxina botulínica? Siempre cuando no hay mejoría y cuando hay signos de comienzo de contractura del recto medio. ¿Sí? Hay un tercer ítem que es que el paciente se recupere, pero le queda un estrabismo comitante en convergencia. Eso puede suceder. Entonces, esos pacientes, como el ángulo es pequeño y es comitante, uno puede, antes de operarlo, hacerle toxina botulínica para tratar de mejorar ese estrabismo comitante. Fíjense, esta paciente que hizo una parálisis del sexto, pero quedó residualmente con un estrabismo comitante. No hay incomitancia, no hay paresia del recto lateral, parálisis del recto lateral. Entonces se le hizo toxina botulínica en el recto medio del ojo izquierdo y fíjense cómo quedó en ortotropia manteniendo su comitancia, ¿sí?
es decir, perdón, su comitancia, manteniendo su ortotropia en todas las posiciones de la mirada. Entonces, yo voy a hacer toxina botulínica específicamente en los pacientes que haya signo de contractura o después de pasar un tiempo prudencial y el ángulo es menor a 20, 25 dioptrías en posición primaria o en cualquiera de las otras posiciones, con un estrabismo comitante. Eso me puedo yo arriesgar, o más que arriesgar, a decir, bueno, está indicado hacerle toxina botulínica, a ver si ese pequeño monto de desviación que es comitante la puedo solucionar. Cuando el ángulo es mucho mayor, 30, 35 dioptrías, uno opta por operar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la toxina botulínica? Muy simple, la relajación del recto que se está contracturando, que en este caso es el antagonista al músculo parético o pareciado, que es el recto medio, va a hacer de que le permita al recto lateral empezar a recuperarse y no tener ninguna fuerza que se le contraponga. Entonces, los periodos de recuperación se van acortando y el paciente va mejorando, si mejora rápidamente, cuando vuelve la toxina botulínica, es decir, cuando la toxina botulínica pierde efecto y el recto medio empieza a actuar, ya el recto lateral se recuperó y le da la chance de recuperarse totalmente íntegro en el paciente. Entonces, ¿cuándo lo voy a aplicar? Va a depender de muchos factores. Hay muchos pacientes que no quieren esperar esos primeros meses o que esperar de que yo tenga signos de contractura. Entonces, a veces uno no le queda otra opción que aplicarlo preventivamente, aunque no es lo ideal. Y la ventaja que uno tiene con el tratamiento de la toxina botulínica es que puede ser tratamiento único, porque lo puedo llegar a curar, como habíamos dicho recién, o en esos casos que mantienen la incomitancia, yo puedo reducir el monto de desviación y de esa manera reducir el monto de músculos que tenga que operar un paciente si le queda un extremo residual. Es decir, no es lo mismo operar un paciente con 50 dioptrías en la cantidad de músculos que tengo que operar que un paciente que tiene 20 o 25 dioptrías residuales. Entonces, me sirve para mejorar su estado de diplopia, curarlo o eventualmente, si tengo que terminar una cirugía, que el monto de desviación final sea lo menor posible para tocar la menor cantidad de músculos posible. Esa es la idea. Y la cirugía, también como en el tercer nervio, va a depender si es una parálisis total o es una paresia. Si es una parálisis total, yo voy a hacer transposiciones, es decir, mecánicamente tengo que solucionar lo que el recto lateral no puede hacer. Y para eso tengo que transponer músculos para que el ojo en posición primaria se ponga derechito. Si tengo signo de actividad del recto lateral, lo que voy a hacer es una cirugía inervacional. Como de la misma manera, pero tocando músculos inversos que hicimos en el tercer nervio. Es decir, que lo que yo hago es retroceder mucho el recto medio del ojo contralateral, disminuyendo su ángulo de contacto, para que ese impulso nervioso que va a recibir el recto medio para poder mantener el ojo derecho, vaya al recto lateral contralateral y tenga un efecto mayor de abducción. Fíjense en las transposiciones, puedo hacer lo que se llama una hemitransposición de Foster, con punto de Foster. ¿Qué significa? Yo tengo que llevarle esfuerzo al recto lateral, entonces tomo la mitad del recto superior, la mitad del recto inferior, lo llevo a la unión superior-inferior del recto lateral, el recto superior, la mitad temporal del recto superior la pongo pegadita a la parte superior, a la inserción, al punto de inserción superior del recto lateral. La parte temporal o la mitad temporal del recto inferior lo voy a colocar o insertar en el punto de inserción inferior del recto lateral. Y después voy a ponerle un puntito a 8 milímetros por detrás que una ese cuerpo muscular del recto inferior al recto superior con el recto lateral. Y lo que estoy haciendo es una hemitransposición con el punto de Foster. De esa manera logro tener una tensión mecánica para que el ojo se ponga derecho. No voy a tener abducción. Y si lo tengo es de casualidad, no porque lo esté buscando. Pero la idea, como fíjense en la foto de arriba, como este paciente tiene una parálisis del recto lateral del ojo derecho, es decir, que el ojo derecho no va a la abducción, haciendo la hemitransposición hacia el recto lateral del ojo derecho, fíjense como posición primaria está totalmente derecho los ojos, y mantiene la limitación de la abducción,
que es lógico porque no lo voy a lograr nunca, pero lo más importante, sin generar restricción al movimiento interno. Eso es un efecto mecánico en posición primaria sin perjudicar la posición normal del paciente. También existe hoy en día otra técnica que es mucho más útil, la que hoy por hoy se utiliza mucho más, que la cirugía de Nishida, que lo que hace es poner un punto a 8 o 9 milímetros del recto superior, es decir, en vez de desinsertar la mitad del recto superior y la mitad del recto inferior y llevarlo acá, el recto inferior y el recto superior acá, para hacer una hemitransposición, lo que se hace es, sin desinsertar el músculo, se pasa una sutura a 9 milímetros y se la inserta en la esclera en la mitad de camino, tanto para el recto superior como para el recto inferior. Entonces, sin generar desinserción, yo tengo un punto de apoyo de los rectos verticales suficiente como para que mecánicamente el ojo rote y se pueda poner en posición primaria. Si tengo contractura del recto medio, tengo que operarlo, porque si no, no voy a tener el efecto deseado. Entonces, es importante evaluar qué grado de laxitud tiene el recto lateral para ver qué técnica de transposición tengo que hacer, pero también tengo que evaluar el recto medio que no tenga una gran contractura, porque si hay gran contractura, en la cirugía estoy obligado a retroceder el recto medio también. Entonces, la cirugía en el recto medio va a depender del grado de contractura que tenga. Si no hay, no hace falta. Con la transposición solo alcanza. Si hay, estoy obligado a retrocederlo aparte de hacer la transposición. Bueno, creo que con eso dimos un pantallazo general de lo que es la parálisis y lo que tienen que ustedes conocer, fundamentalmente de la parte clínica y en gran medida la parte de la resolución quirúrgica. No sé si tienen alguna pregunta del sexto, algo que se les haya ocurrido el tercero mientras escuchaban el sexto nervio. ¿Alguna pregunta para hacerle al doctor? Diría Eli, ¿no Bueno, se entendió todo? ¿No se entendió nada? no, están todos dormidos. Entonces Ah, recuerden el concepto anatómico de esto, no se vayan a los músculos, ya van a tener músculos. No sé cuántos de ustedes de los que están van a hacer estrabismo, pero sí clínicamente ustedes tienen que saber que si reciben un paciente en una guardia oftalmológica, saber si ve doble, si hay comitancia o incomitancia, qué pedirían, a dónde lo guiarían al paciente. No le digan vengan mañana a ver al especialista en estrabismo, porque capaz que esas horas son fundamentales para el paciente, ¿sí? mm. Ahí dice muy claro la clase. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no veo. A Nada ver acá. agregado. Gracias también. No, sí, estaba mirando si había algo más. Sí, ya creo que músculos lo tuvieron porque quedan dos, 3 días nada más del módulo, Daniel. Ya vieron Perfecto, casi todo. está Ya vieron bien. casi todo. Y después tendrán la charla integradora el 24 de junio, ¿viste? Sí, más o menos hasta ahora, sí, sí. Sí, sí, más o menos a esta hora, quizá un poquito antes, depende a qué hora terminen las charlas que están para ese día, pero después ya en un 80% ya vieron todo el módulo. Perfecto, bárbaro. Bueno, si no hay Bueno, más preguntas, Daniel, te dejamos en libertad y agradecerle también a la doctora Claudia Joab, que todavía está en línea, Sí. agradecerle Chao, también. Dani. bárbaro. Gracias, Bueno, Claudita, por la colaboración, ¿eh? no, por favor, al contrario, un gusto. Gracias, Dani. Siempre un gusto escucharte. Bárbaro, gracias. Bueno, y ustedes Bueno, chicos nos vemos el 24 entonces. dale, dale, Daniel. Gracias por Perfecto. todo. De nada, nos vemos. Chao, buenas Suerte. Chao, noches a Claudita, nos todos. vemos. Chao. Gracias. Chao, chao.